la señorita Sofía Garelo, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Iva? ¿Todo Bien, bien? acá estábamos charlando de nuestros hijos, idas y venidas, pues ya estamos en el tema. Ya estamos en el tema. Se trajo cuadernito. Ay, Ah, porque cuadernucci. es re docente Sí, me lo que encanta. hago. ¿Hemos dejado de escribir los docentes? Y yo no. Bien. Porque es como que, Baja de otra manera. sí, es tipo una técnica de estudio lo que yo Exacto. tengo. ¿Por qué? Como le digo a los chicos, yo no puedo leer un libro entero y después reproducir todo el libro. Tengo que sacar lo más importante. Y después me olvido qué es lo más importante si no lo anoto. Lógico. Y yo no voy a leer, no voy a volver al libro a cada rato. Entonces yo ya tengo mis resúmenes de toda la biblioteca. Tal cual. Por eso vuelvo al cuaderno. Pero bueno, cada vez que tengo algún libro nuevo o alguno que no tengo muy leído, vuelvo al Se resumen. vuelve. Y más cuando voy a hablar de alguna filosofía muy técnica, con un lenguaje Muy específico, específico. que las palabras me las anoto. ¿De quién va a hablar usted? Iba a hablar Solo un poquito de Foucault. Ah, Michel. Sí, Bien, francés él. Filósofo francés que nace en 1926, periodo de entreguerras. No es como, viste que cada filósofo, cada pensador es hijo de su tiempo. Todos, ¿no? Se ha solido explicar a la filosofía muy descontextualizada. Una época que se explicaba a los filósofos como alguien distraído. Es una imagen que yo he traído. La planteó una vez Hannah Arendt, la del filósofo distraído que, bueno, anda por ahí como divagando. Y la verdad es que no es así. Tal cual. El filósofo es una persona que está muy, muy atento a lo que está pasando en su contexto, como para desentramar lo que existe en un momento histórico. Que al ciudadano común se le escapa. Le sería imposible analizar un momento histórico en su entramado, ¿no? Tal cual. Y lo que hace Foucault es algo muy interesante. Le cuesta, digamos, mucho estudio, no es que lo hace de un día para el otro. Él viene de una familia de médicos y eso le pesaba un montón, de una tradición de médicos. Y bueno, a él también le toca, ¿no? Sí. Pero era una persona muy diferente. Él, de hecho, se va por la rama de la psiquiatría, de la psicología a la psiquiatría. Es un seguidor de Nietzsche, digamos que no, si bien no fue su maestro, es su... sí, no fue su maestro físico, pero sí fue su maestro. Su referente. En lo que es la filosofía, y cuando hablamos de Nietzsche hablamos de una conceptualización totalmente diferente a la que hace todo filósofo, porque no analiza en términos occidentales. O sea, no le interesa hablar desde lo occidental. Es imposible salirse de la tradición occidental para explicar. Por fuera del capitalismo, me dijo una vez una amiga. O sea, se ni puede. Arrancamos, pero es que ni arrancamos. ¿Es esto o vivir en la luna? ¿Qué sé yo? Y bueno, y Nietzsche hace eso. Imagínate que explica la historia de una manera no lineal y nosotros los occidentales no podemos explicar desde la no linealidad. Bueno, él sí. Entonces, bueno, Foucault, al tomar tanto de Nietzsche, tiene conceptos que son bastante inabordables para el común de la gente, digamos. Así que bueno, él estudia en la Escuela Normal Superior, Domingo Faustino Sarmiento, claro, en Francia. Pero en Francia. Y bueno, y después cuando entra esto también lo conté en algún otro programa, pero del año pasado, hace mucho, él entra a un instituto donde en ese momento se le llamaba manicomio, que era el Santa Ana, a trabajar con enfermos mentales. Qué lindo. Y llega, o sea, tiene acceso a la biblioteca de ese... y él se digamos que se obnubila. Sí, lo vislumbra, digamos, esta biblioteca, y es donde él empieza a escribir sobre la historia de la locura. ¿Por qué hablo de esto? Porque un libro lleva a otro hasta llegar a Vigilar y Castigar, que es el que quiero explicar, y tiene como un vocabulario que se desprende uno de cada libro, igual que las palabras y las cosas. Él empieza, su primer libro es sobre la locura. Digamos que tiene otras tesis. Tiene sobre la matemática,
tiene un libro sobre Deleuze. No es su primero, Ok. su primer libro, pero sí, Sí aborda. Sí, la Claro. primera obra de importancia digamos, la primera obra que dice algo distinto, porque también tiene su tesis sobre Kant. Ujú. Se dedica a muchas otras cosas, pero cuando él escribe la historia de la locura, deja con la boca abierta a la derecha, a la izquierda, a los médicos, a los psicoanalistas. Empieza a estudiar el rol del loco en la sociedad desde la Edad Media hasta la sociedad contemporánea, que es la que él vive, hasta llegar a la conclusión de que uno de cada 100 parisinos era encerrado. Ok. Era demasiado, digamos. Claro. Hasta llegar a ver la sociedad de los medicamentos, cuando nacen la sociedad medicalizada, que no existía, ¿no? Desde cuando ahí se empieza a abordar al loco, entre comillas, desde otro lado. Total. Porque se dan cuenta que con medicamentos seguía siendo funcional. A la sociedad normal, entre Sigue comillas, siendo por supuesto, productivo, exacto. Entonces él se da cuenta que detrás del entramado de la locura, digamos, no solo que hay poder, sino que hay saber. Y él es un apasionado del lenguaje, entonces él cree que antes de que las sociedades empiecen a tomar decisiones como tipo el manicomio, la cárcel o las instituciones de encierro, cambia el entramado cognitivo. Hay algo en el lenguaje, porque nosotros pensamos, hablamos. Lógico. Entonces es mucho más complicado de lo que él plantea que vigilar y castigar. Él dice que tanto en la Edad Media, en el Renacimiento, que hay un cambio abrupto de pensar, y en la Edad Moderna, una modificación del paradigma. claro, antes de la modificación del paradigma, hay un cambio en el lenguaje. Entonces ese lenguaje nos modifica el pensamiento. Total. Y por ende después el accionar. Eso es lo que él habla en Las palabras y las cosas. Maravilloso. ¿Hace cuántos años? Y él escribe en los años 50 esto. Su teoría es entre los años 50 y los años casi 80, porque en el 84 ya muere muy enfermo. Él es dos cuestiones. Es un apasionado por la gente de los márgenes, y vos fíjate que quiénes están en los márgenes. Él en ese momento lo nombra Exacto, él lo nombra de esta manera. Él dice los locos, los reos, los homosexuales, porque él también tiene esta orientación sexual que le cuesta la vida y la discriminación, más en el momento de los años 50, y contraer la enfermedad del HIV, claro, que eso también lo posiciona a médico, intelectual y con HIV, era claro, totalmente discriminado. Claro, era todo lo que estaba mal en ese momento. Y además se le atribuía el HIV a los homosexuales, lógico, que era totalmente un error, hoy lo falta sabemos. De conocimiento. Falta de conocimiento. Entonces, bueno, Foucault sufrió de cerca el rechazo. Y bueno, y puede que por eso también haya ido a estudiar y analizar lo que estudió. Después escribe Historia de la Sexualidad, que es el último Foucault, se le dice. Tiene 6 volúmenes, no es fácil de leer. Y escribe todo lo que fue la sexualidad desde la antigüedad, que es súper interesante leerlo. Yo siempre digo, no leí específicamente los tomos de él, sino que leí interpretaciones, pero es muy interesante lo que plantea, porque es algo que no vamos a ir a leer. Tal cual. Qué sé yo, uno para ir a la playa se agarra un libro algo de literatura, ¿no? Una cosita más relajada. Exacto. ¿No es Esto es todo análisis, es para analizar, pero es para ver por qué hemos llegado hasta donde llegamos y también ver cómo lo que él planteó fracasó. Ya la sociedad que Foucault vio hace 40 años atrás no existe. Bueno, entonces él supone que lo que él plantea es que cómo hacemos nosotros para catalogar a alguien que está loco. Ese que está loco tiene que salirse de lo normal. ¿Sí? ¿Y quién dice que es lo normal? Entonces, lo normal es lo normativo en ese planteo. Exacto, es lo normalizante. ¿Cómo hacemos para normalizar una conducta? Bueno, él llega a la conclusión de que en la modernidad hubo instituciones encargadas de esto. Como para no hacerlo tan largo, digamos, es una cuestión de saber y poder. El que tiene el saber dice qué es la razón y qué es la locura, porque donde no hay razón, hay locura.
Y no sé si es tan tajante, no sé si se puede hacer La una definición sería como que la locura es la ausencia de razón. exacto, la ausencia de razón. Pero él dice que no es así, porque en todos los locos, que él de hecho convive con gente con enfermedades mentales, existe la verdad, existe una razón, existe una lógica. Entonces no es tan así, dice él. ¿Cómo puede ser que en una sociedad alguien, en nombre de la verdad, estipule quién lleva la razón o qué es, digamos, llevar la razón y qué es la locura? Bueno, todo esto se lleva a través de las normativas y las normas, digamos, se vuelve, bueno, ley, y si vos no la cumplís, eso es penado, de alguna manera. Bueno, ¿cuál es la pena que más conocemos? La cárcel. Cuando nace el sistema carcelario, Foucault empieza a estudiar básicamente el sistema carcelario. Y él dice, basta con que haya en una torre un vigilante y presos en las celdas como para que la máquina empiece a girar. Dice, todo empieza con una mirada. Pero vos fíjate qué es una mirada. Una mirada clasifica, vigila y castiga. Y dice, y la sociedad está disfrutando de que la gente sea castigada. Pero ¿cómo sabemos a ciencia cierta que el que está ahí adentro merece estarlo? Bueno, hay un montón de ciencias humanas, dice él, que están detrás de este encierro. La justicia, o sea, la abogacía, todo lo que tiene que ver con el hacer las leyes, las ciencias humanas, como la psicología, que fue alguien el que determinó que tal o cual tiene que estar encerrado, porque Foucault, una vez que estudia las cárceles, estudia los hospitales y los manicomios. Digo manicomio porque en esa época se llamaba así. Era el concepto, y se da cuenta que es el mismo sistema de disciplinamiento que utilizan el panóptico. El panóptico es un edificio arquitectónicamente pensado con un sistema de vigilancia, pero que cualquiera de nosotros no se da cuenta, si no conoce lo que es va a un hospital y dice, ¿qué? Que no te das cuenta que es un panóptico. Después de que vos lees a Foucault, no podés ver la vida de otra manera que del vigilar y castigar. El Colegio Nacional, normal, para los chacabuquenses, digo, cuyo arquitecto fue Carlitos Betoli, fue hecho en la época de la dictadura, y el concepto arquitectónico del Colegio Nacional, en el mejor sentido, era el de que el director tuviera la posibilidad de mirar, de ver, de observar a todo el alumnado. Exacto. En la época en que en la escuela se usaba estar adentro de los salones. De hecho, había unas ventanas en donde Pilú se paraba en el centro eso iba a contar. del patio de adentro y podía ver cómo estaban. Está planeado trabajando. De manera tal, los salones tenían las puertas de vidrio, ya no. Por eso después te iba a decir que hoy no funciona todo el tema de la disciplina, no existe. Bueno, no, claramente. Entonces, Foucault fue pasando primero por las cárceles, se da cuenta que es un sistema panóptico donde se controla, la mirada vigila y si hay algo anormal, castiga. ¿No? Después pasa por los hospitales y se da cuenta que es el mismo sistema donde están los reos, llama él. Lugares donde están enfermos mentales. Y por último, escuelas, que es lo más loco de todo. Porque él se da cuenta que en las escuelas es el mismo sistema, pero llevado desde lo educativo. Entonces termina diciendo, en su libro Vigilar y Castigar, que cuenta cosas mucho más duras, porque él llegó a ver castigos de desmembramiento en enfermos mentales, que vos decís, ¿para qué la tortura en una persona que está enferma? ¿Qué necesidad? Y encima después terminar en asesinato, ¿no? O sea, en nombre de la razón. Todo este entramado que Foucault saca a relucir, que es impresionante, porque ¿quién iba a poner en palabras todo esto en un mundo que estaba todo normalizado? ¿No? Entonces él dice, por último, se ve en la escuela esto. ¿Y en la escuela qué te hacen? Normalizar conductas. Tal cual. Entonces, dice él, una vez que la máquina ya está andando, no hace falta que te estén controlando, porque vos ya sabés qué tenés que hacer. Bueno, y habla del disciplinamiento de los cuerpos, de todo lo que tiene que ver, que se ve. Un comportamiento. Exactamente, que lo que plantea en ese momento, en los años 1950, 60, 70, son las sociedades de control a través de la disciplina de las diferentes instituciones. Entonces, dice él, esto lo vamos a ver
No solo en cárceles, sino en hospitales, manicomios, cuarteles, fábricas y escuelas. Entonces te estamos nombrando todos los ámbitos de la sociedad donde la gente ingresa desde muy temprana edad. Entonces, lo que se pretende en esta gran maquinaria es que el ser humano normalice conductas que por ahí no están tan bien. Hábitos, conductas, razonamientos, porque ahí entra en juego el lenguaje. Cuando entra en juego el lenguaje, entra en juego un discurso en nombre de la verdad. ¿Se entiende lo que digo? La verdad, lo correcto, la lo salud, correcto, un montón de conceptos exacto. que empiezan a jugar. Pero hay un montón de gente, que vuelvo a lo que le gustaba a Foucault, que quedan en las márgenes. Uh-huh. Y no quiere decir que esta gente esté loca como el sistema lo diga. Un sistema que está formado por las mismas personas. Que además enajena al individuo, a mí no me jodas. Exacto. O sea, todo lo que tiene que ver la subjetividad del ser humano queda aplastada en una reproducción. Normativo. Exacto. Así estamos. Estamos hablando de un señor que empezó a ver esto. Él ve esto hace siglo pasado. 40, 50 años atrás. Pero ahora yo digo, esta disciplina que hoy está en crisis absoluta. Total. Ya cuando uno va al Nacional, el directivo no se puede parar en el medio de los salones y vigilar. ¿Sí? Sí. Mucho menos castigar, no vamos a hablar de esto en esta época. Digo, no hay nada. ¿Qué nos marca hoy a los seres humanos? En tanto, ¿qué, dónde, qué nos marca en la escuela? ¿Cómo podemos caracterizar nuestra forma de actuar? Hay seño, sí. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos caracterizar? Donde ya el sistema disciplinario que plantea Foucault no existe. Porque las cárceles, no. Y en la escuela tampoco. Escuela tampoco, hospitales tampoco. La salud mental ya es tratada de otra manera. En el Colegio Nacional, tengo entendido, sé que en el Colegio Nacional ni siquiera ponen media falta cuando los chicos llegan tarde. No existe más eso. No, paso ahí todas mis tardes. Entonces, no te sabría decir, que no sé ni qué decirte. Esto tiene que ver... para mí se la acabose. Con una normativa a nivel nacional. No a nivel escuela nacional, ¿no? Sí, entendí. A nivel provincia, a nivel nación, hay un montón de cuestiones que se fueron perdiendo, se fueron dejando de lado. Y no hay parámetros. Uh-huh. ¿Sí? Cuando pasa algo grave, cuando un alumno le pega a un docente, cuando un alumno rompe la institución de una manera irreparable, no por los daños económicos, porque eso, problemas de plata son problemas de plata, como dicen la gente grande, o sea, se solucionan con plata, sino con los daños morales, porque uno se pone a pensar qué pasa por la cabeza de un alumno cuando rompe un baño, saca un inodoro, o rompe a piñas una puerta. No es el valor material, porque la verdad a mí ni me importa el valor, es lo moral. Uh-huh. Como yo le decía a los chicos, lo que no está escrito. Porque uno le puede decir, no se rompen las puertas. No está escrito, chicos. Eso ya se sabe. A lo propio, ¿no? Eso nunca entendí. Porque ni siquiera es vandalismo. Para mí vandalismo es otra cosa. Es otra cosa. Y tiene otro sentido. Es otra cosa. Entonces, yo creo que sí, se perdieron. Estaría bueno hablar de los valores. Es un tema filosófico también. Y los valores tienen... Cambian según las épocas. Sí. Es algo que cambia y que no está escrito en ningún lado. Es un sistema de valores que tiene una sociedad en determinado momento histórico. Y yo digo, le guste a quien le guste, que hay valores que tienen polaridad los valores. Por ejemplo, está lo sagrado, lo profano, ¿entendés? Sí. Tienen polaridad. Entonces, se han ido al otro polo, ¿no? Y habría que analizarlo. Yo no sé si podría yo analizarlo en este momento. Habría que leer ahora quién está hablando de valores. Pero yo creo que estamos en un momento de transición de lo que fue nuestra escuela, con todo lo malo que tuvo y con todo lo bueno que tuvo, y de lo que es la escuela de hoy, con todo lo bueno que tiene y con todo lo malo que tiene. Hay un montón de cosas que yo no podría explicar en presente. Pero es lo más difícil. Pero el sistema disciplinario que plantea Foucault, yo veo que hoy no existe en la escuela. Totalmente. Gracias a Dios no hay castigo, digamos.
pero tampoco hay una normativa fija. Pero no hay observación, no hay nada, no hay nada. Están las medidas reparatorias, que Claro. yo necesito que alguien me explique. ¿Lo qué? Que alguien me diga, claro, porque yo les digo a los chicos, tuvimos que debatir con los de sexto, que son bastante mano dura, porque los pibes, y como están viviendo en un momento de incertezas, como de no certezas, piden la mano dura. ¿Viste? Cuando dicen, no, que lo castiguen. Entonces yo digo, no. O sea, yo no estoy hablando de castigo en ningún momento. Estamos hablando de qué medidas. Es democrático esto. Vamos a tomar sobre el que rompió el baño. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, claro. Bueno, ¿y qué medidas tomás? Cuando no hay, obviamente, que no hay expulsión, porque no se puede. Pero ahí quien tiene que aportar todo eso es el sistema pedagógico de la escuela. Lo que pasa que es ¿Dónde está? consensuable. Sí, lo que pasa es que se sacó, Sofi. No existe, no hay. Dice medidas reparatorias a un acto, nada, que vos cuando cumplís 18 años salís a la calle y cometés un acto delictivo, ¿qué te pasa? Sos sancionado. Correcto. Entonces, le estamos enseñando a los pibes que no existe la sanción. Y que yo no veo que esté mal en el ámbito educativo. Que no tiene consecuencias. Pero después, cuando salen a la vida, todo tiene consecuencias. Entonces yo creo que hay una contradicción. ¿Me entendés? Entre la vida adulta y lo que le estamos haciendo creer a los pibes. ¿Qué estamos formando? ¿Qué estamos formando? ¿Qué tipo de ciudadano estamos formando en la escuela? Olvídate de alumno. Yo tomo como positivo todo el ámbito democrático que se fomentó en la escuela, que me parece impresionante. Ámbito donde se le da poder al alumno de poder expresarse, de poder formular Pero nosotros lo teníamos, Sofi. Nosotros lo teníamos, incluso lo teníamos que hacer con mucho más respeto, pero lo teníamos. Sí, nosotros podíamos decir lo que nos pasaba. Y yo soy más grande que vos. Podíamos decir lo que nos pasaba, pero yo creo que había abuso de poder desde algunos docentes en nuestra época. Por ejemplo, te digo incoherencias que yo veo como docente ahora. Uh-huh. No llevabas la corbata a media falta. ¿Qué tenía que ver la corbata con la media falta? Había todo como un abuso de... Una mezcla. No trajiste el libro, tenés un 1. Yo me he llevado las materias porque me olvidaba el libro en mi casa. Uh-huh. Eso es abuso de poder. Okay. Y vos lo decías y a qué le importaba. A nadie. A nadie. Te llevaste la materia, flaca. Vení en diciembre, estudiate todo. Listo. Está bien. Pero a mí me parece que ahora que nos dimos cuenta que porque no trajiste las medias 3/4 por la corbata, sí, pero nos pasamos para el otro lado. Pero nos pasamos para el otro lado. No hubo un equilibrio. Ahora no hay ni media falta cuando llegas tarde. No existe. Entonces, sí, nos pasamos para el otro lado. Y concuerdo con vos, creo que las sociedades se suelen ir a extremos. Entonces estamos en el otro extremo. Muy reprimidas, exacto, o oprimidas, suelen irse, cuando se abre la puerta, exacto, yo siempre digo esto, suelen irse al otro lado, al otro extremo. Y por último, te digo, yo, viste que cuando entré estábamos hablando de Bullrich por este comentario de para siempre. No, señora, para siempre no. En uno de sus spots habla de que quiere un sistema carcelario aislado, sí, donde... que se llame Cristina Fernández de Kirchner. Que se llame así. ¿No lo viste? No, me muero. No, te lo digo de verdad, ¿no lo viste? No. Entonces yo creo que plantea lo de Bukele en El Salvador. No sé si viste cómo tiene a los presos. Y a mí cuando me contaron lo del régimen de Bukele, digo, qué horror. Me pareció una cosa terrible, más allá de que él tiene metido ahí adentro de esas cárceles a los peores asesinos del Salvador, que cometieron crímenes atroces. Pero igual yo, y lo leo en Foucault y me parece también, o sea, no lo concibo, porque yo como ser humano no podría ejercer hacia otro ser humano, por más de que ese ser humano lo haya hecho, no podría llevar adelante semejantes torturas. ¿Viste cómo están ¿cómo se llaman los? Tienen un nombre, que son como unas pandillas. Todo un tema, de los tatuados, tantos tatuados. Sí. Y bueno, esto quiere Bullrich, una cárcel de extrema seguridad para los asesinos, ¿no? Y lo peor es que hay un sector de la sociedad que lo quiere así. Quieren cárceles aisladas, donde el preso sea torturado. No, y ahí, torturado no. Esto quieren. No, aislado y ahí, quédate ahí. Con eso lo que pasa es que en estas cárceles ni siquiera comida tienen.
Y las cárceles están planteadas para que el preso cumpla su pena, Y se reinserte en la se sociedad. reinserte con un Vení sistema mañana. de... No está funcionando. no está funcionando, por supuesto. Y eso tampoco pretende Y- ser un reformatorio, digamos. Exacto. Bueno, no, Por por decirlo de alguna supuesto, manera. porque vos salís de ahí adentro con tanta tortura y ¿qué vas a salir? Un ¿Cómo? monstruo, un Con la monstruo. cabeza quemada. Un monstruo. No, pero la idea es que monstruo. no salgas de ahí. Un monstruo que quiere venganza. Absolutamente. ¿Me entendés? Entonces yo no puedo creer cómo la población apoya este tipo de medidas represivas hacia un ser humano. Más allá de lo que haya hecho ese ser humano que sea asqueroso y que yo no puedo, yo. Pero si vos se lo planteás a la sociedad, sí, que se muera degollado. ¿Me entendés? Ujú. Entonces, si eso quiere la sociedad, es porque estamos en un polo opuesto a lo que estamos viviendo. Señora, ¿Sí? un placer, como siempre. Sí, concuerdo. Hay que encontrarle la... Hay que encontrar el justo medio. El Es punto. aristotélico. Sí, señor. Donde no hay un justo medio, no se vive en paz, digamos. 11 de la mañana en punto.